Buenas tardes. A efecto de iniciar la sesión de resolución convocada para esta fecha, solicito al secretario general de Acuerdos proceda a verificar el quórum legal para sesionar válidamente. Buenas tardes, magistrada presidenta. Hago constar que además de usted se encuentran en esta sala de pleno el magistrado José Inés Betancur Salgado, las magistradas Almadeli Eugenio Alcaraz e Hilda Rosa Delgado Brito, por lo que en términos del artículo 11, párrafo primero de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias, secretario general de Acuerdos. En consecuencia, se declara abierta la presente sesión. Le solicito nos informe cuáles son los asuntos listados para su resolución. Magistrada presidenta, magistradas, magistrado, los asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a 4 proyectos de acuerdo plenario, un proyecto de resolución y 2 proyectos de laudo, los cuales a continuación preciso. En el primer asunto, la parte actora es Mauro Oyarzábal Gómez, la autoridad responsable, el Ayuntamiento de Tlapa de Comonfort. En el siguiente asunto, los actores son Braulio César Montes Vázquez y otras personas, la autoridad responsable, el Ayuntamiento de Acapulco de Juárez. En el siguiente asunto, el actor es Artemio León Leal, la responsable del Ayuntamiento de Metlatónoc Guerrero. En el siguiente asunto, la parte actora es Cira Morales Valtierra, la autoridad responsable de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional. En el siguiente asunto, los actores son Cristina Álvarez Moreno y Luis Montalegre Galicia, la autoridad responsable de la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Metlatónoc. Los siguientes 2 asuntos son laudos convenios tribunal, donde los comparecientes son Cándida Leonardo Mejía y Rogelio Guerrero Ibarra y el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. Son los asuntos a tratar, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, en la presente sesión de resolución, las cuentas, los puntos de acuerdo y los resolutivos de los proyectos que nos ocupan se realizarán con el apoyo del secretario general de Acuerdos a efecto de agilizar los trabajos de esta sesión. Los 4 primeros asuntos listados para analizar y resolver corresponden a los proyectos de los acuerdos plenarios relativos a los expedientes TEE/GEC/001 2023, TEE/GEC 137 2018, TEE/GEC 004 2023 y TEE/GEC 044 2022. Los 2 primeros fueron turnados a la ponencia a cargo del magistrado José Inés Betancur Salgado y los 2 últimos fueron turnados a la ponencia a mi cargo. Por lo tanto, le solicito al secretario general de Acuerdos nos apoye con la cuenta y los puntos de acuerdo del mismo de manera conjunta. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario recaído en el Juicio Electoral Ciudadano 1 del 2023, promovido por Mauro Oyarzábal Gómez, mediante el cual impugnó los resultados de la Asamblea Electiva del fecha 8 de enero y reclamó la nulidad de la elección de la Comisaría Municipal de la Comunidad de San Miguel Axoxuca, municipio de Tlapa de Comonfort. El 23 de febrero, esta autoridad jurisdiccional declaró la invalidez de la elección de la referida Comisaría Municipal, dejó sin efectos el acta de asamblea de la jornada electiva y los nombramientos que en su caso se expidieron. Asimismo, ordenó al Ayuntamiento de Tlapa de Comonfort para que en un plazo no mayor a 10 días hábiles contados a partir de la notificación correspondiente, emitiera una convocatoria para celebrar un nuevo proceso electivo de comisaría. Dicha elección debería celebrarse dentro de los 10 días naturales siguientes a la aprobación de la convocatoria. Por otra parte, vinculó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero para que proporcionara el apoyo y asesoría técnica necesaria para la elaboración y difusión de la convocatoria, preparación y desarrollo del proceso electivo, observando las actuaciones del órgano encargado de recibir los sufragios y realizar el cómputo correspondiente mediante un representante que designara para tal efecto. Del análisis integral de las constancias que obran en el expediente en estudio, es posible advertir que tanto la autoridad responsable y la autoridad electoral local vinculada cumplieron el mandato contenido en la sentencia en materia del presente acuerdo. Ello en virtud de haberse aprobado la emisión de una nueva convocatoria para la elección de los integrantes de la citada Comisaría Municipal, así como la celebración de la elección extraordinaria de la comunidad. Se realizó la toma de protesta y se expidieron los nombramientos a la planilla ganadora. En ese sentido, por todas las consideraciones expuestas,
se tiene que la autoridad responsable como la autoridad vinculada dieron cumplimiento al ordenado por este tribunal. Por lo tanto, en el proyecto de la cuenta se propone acordar el cumplimiento de la sentencia del 23 de febrero del 2023, así como el archivo del asunto como concluido. Seguidamente, doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario relativo al juicio electoral ciudadano 137 del 2018, promovido por Braulio César Montes Vázquez y otras personas en contra del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, por omitir el pago de la segunda quincena del mes de septiembre y el aguinaldo proporcional del 2018. El 9 de diciembre de 2022, el Pleno de este tribunal declaró fundado el juicio y ordenó a la autoridad responsable realizar el pago de las remuneraciones reclamadas por la parte actora. Para el cumplimiento de lo anterior, se concedió a la autoridad responsable 15 días hábiles computados a partir del día siguiente en que se notificó la sentencia. Asimismo, se le ordenó que dentro de los 3 días hábiles siguientes a que ocurriera el cumplimiento, informara de lo sucedido a este tribunal. De igual forma, se vinculó a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero para que, en caso de incumplimiento por parte de la responsable, les sería informado oportunamente para que de forma sustituta realizara todos los trámites necesarios para cumplir con la sentencia. El 9 de marzo del 2023, mediante acuerdo plenario, el Pleno de este tribunal declaró incumplida la sentencia por parte de la autoridad responsable. En consecuencia, determinó requerir a la autoridad vinculada para que en forma sustituta diera cumplimiento a la referida ejecutoria, otorgándole para tal efecto 15 días hábiles contados a partir de la notificación del acuerdo. Ahora bien, de las constancias que obran en auto, se acredita que la autoridad responsable, por conducto de su apoderado legal, exhibió los cheques correspondientes a la condena en un plazo posterior al que se le concedió en la sentencia de mérito, esto es, durante el transcurso del plazo que mediante acuerdo plenario le fue concedido al secretario de Finanzas para que en sustitución de la responsable cumpliera los efectos de la ejecutoria. De igual forma, en el proyecto se exhibe que los referidos títulos de créditos fueron entregados por la magistratura ponente el 27 de marzo del año en curso y que por esa entrega las personas actoras manifestaron recibirlos a su entera conformidad, liberando a la autoridad responsable del adeudo que le reclamaron a través de este juicio. En ese sentido, con independencia de la extemporaneidad en la que la responsable atendió los efectos de la resolución, lo más importante para este tribunal es lograr el objetivo primordial de sus determinaciones, el cual a esta fecha se encuentra cumplida al satisfacerse la pretensión final de la parte actora consistente en el pago de las remuneraciones reclamadas. Con base en lo expuesto en el proyecto de la cuenta, se propone acordar el cumplimiento de la sentencia de manera extemporánea, dejar sin efectos el apercibimiento decretado mediante acuerdo plenario del 9 de marzo del 2023, así como el archivo del asunto como concluido. En otro asunto, doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario dictado en el Juicio Electoral Ciudadano 4 de 2023, promovido por Artemio León Leal, mediante el cual impugnó la elección de delegado de la colonia Guadalupe del municipio de Metlatono, Guerrero, celebrada el 21 de enero del 2023 y en consecuencia el nombramiento expedido al ciudadano Elpidio Olivera Viterbo como delegado propietario por el presidente del ayuntamiento de la citada municipalidad. El 23 de marzo del presente año, esta autoridad electoral determinó dejar sin efecto los nombramientos de delegados e integrantes de la planilla derivado de la elección del 21 de enero del año en curso y en consecuencia le ordenó a la autoridad responsable expidiera los nombramientos a la planilla ganadora en la elección efectuada el 3 de enero anterior, encabezada por el ciudadano Artemio León Leal, en el plazo de 24 horas a partir de la notificación de la resolución. Una vez hecho lo anterior, informar a este tribunal sobre el cumplimiento del ordenado dentro de las 24 horas, remitiendo para tal efecto la documentación que así lo acreditara, bajo el apercibimiento que de no dar cumplimiento a la demanda en la forma ordenada, se le impondría alguna medida de apremio en términos del artículo 37 de la Ley de Medios de Impugnación. En ese sentido, de las constancias en estudio que forman parte integral del juicio, por certificación en acuerdo de la ponencia instructora del 31 de marzo del año que cursa, se tuvo por recibido fuera del término concedido a la responsable la documental suscrita por el presidente del Ayuntamiento de Metlatono, en el que manifestó dar cumplimiento a la referida sentencia y adjuntó una cédula de notificación dirigida a los ciudadanos a quienes se les revocó los nombramientos como delegado e integrantes de la planilla en la elección del 21 de enero, con firmas de recibido de quienes supuestamente integran la mencionada lista. Aunado a ello, la responsable en dichas documentales adjuntó los nombramientos de los ciudadanos ganadores en la primera elección del 3 de enero y solicitó que esta autoridad resolutora
sea quien entregue los nombramientos a las personas electas encabezadas por el ciudadano Artemio León Leal. En ese contexto, se considera que no se cumple en su totalidad la sentencia del 23 de marzo, ya que como se ordenó de responsabilidad de dicha autoridad municipal expedir y entregar los nombramientos a sus autoridades auxiliares de cabildo, que en el caso concreto fueron los electos en la elección pasada del 3 de enero y que por determinación plenaria se ordenó se expidiera los nombramientos y entregara a ese tribunal las constancias del cumplimiento y no, como pretende la responsable, que sea esta autoridad quien dé vista a los ciudadanos, por lo que se concluye que la autoridad responsable no ha dado cumplimiento en los términos que le fue ordenado por este pleno, ya que queda subsistente la obligación de entregar a los integrantes de la planilla electa el 3 de enero. Por lo anteriormente expuesto en el proyecto de la cuenta y con la finalidad de lograr el cumplimiento íntegro de la sentencia definitiva del juicio que nos ocupa y evitar la repetición de conductas que tiendan a obstaculizar la pronta administración de justicia en materia electoral, se impone una amonestación pública al presidente del Ayuntamiento Municipal de Metlatón, Guerrero, ciudadano Ildefonso Montalegre Vázquez, en términos del artículo 37, fracción segunda de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado. Asimismo, se requiere, entre otras cosas, a la autoridad responsable, por conducto de su presidente municipal, entregue de manera física los nombramientos a cada uno de los ciudadanos integrantes de la planilla que fueron electos mediante elección efectuada por usos y costumbres el 3 de enero del año en curso, por lo cual se le otorga un plazo de 5 días hábiles posteriores a la notificación del presente acuerdo para que informe a este tribunal sobre lo mandatado en la sentencia y en el presente acuerdo, exhibiendo las constancias que así lo acrediten. Por último, doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario dictado dentro del Juicio Electoral Ciudadano 44 del 2022, promovido por Cira Morales Valtierra, indígena Musgay, en carácter de candidata a la presidencia del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Xochistlahuaca, Guerrero, por el que impugnó la resolución del 29 de octubre de 2022, dictada por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Instituto Político mencionado. El 29 de noviembre del 2022, este tribunal electoral revocó la resolución impugnada y ordenó al Comité Directivo del PAN en Guerrero anular la asamblea municipal celebrada en Xochistlahuaca. Asimismo, que a través de la comisión organizadora del proceso, dentro del plazo de 15 días hábiles contados a partir de la notificación del fallo, realizara una nueva asamblea electiva, ajustándose a los parámetros de la convocatoria analizada en el fondo de sentencia, y por otro lado, reencauzar el estudio de violencia política en razón de género a la comisión especial de dicho partido. Posterior a ello, informar a este tribunal dentro de las 48 horas siguientes el cumplimiento de la sentencia, apercibida que de no cumplir con lo ordenado, se procedería en términos del artículo 37 de la Ley de Medios local. En ese contexto se tiene que el 14 y 31 de marzo del año en curso, la ponencia instructora tuvo por recibidas las constancias de cumplimiento por parte de la Comisión de Violencia Política en Razón de Género contra las mujeres militantes del PAN y de la Comisión de Organización del Proceso en Guerrero, respectivamente. Ambas remitieron las constancias de cumplimiento fuera del plazo concedido por este tribunal para dar cumplimiento a la sentencia del 29 de noviembre del año pasado, ya que la Comisión Organizadora del Proceso del PAN en Guerrero realizó la nueva asamblea hasta el 5 de marzo de este año y no dentro del plazo de 15 días hábiles posteriores a la notificación que se le realizó del fallo jurisdiccional, por lo que en resumidas cuentas ambas autoridades se les tiene por cumpliendo parcialmente lo ordenado en la sentencia fuera del plazo señalado en el mismo fallo. En ese sentido, y ante el cumplimiento parcial a lo determinado por este tribunal en la sentencia del 29 de noviembre del año pasado, en lo que corresponde a la remisión de las constancias de cumplimiento por parte de las comisiones de organización del proceso en Guerrero y de violencia política de género, ambas del Partido Acción Nacional, a este órgano jurisdiccional se impone una amonestación pública a ambas autoridades partidistas señaladas en el artículo 37, fracción segunda de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación local. Asimismo, en el proyecto de la cuenta se propone acordar el cumplimiento de la sentencia fuera del plazo concedido a dichas autoridades y el archivo del asunto como concluido. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración los puntos de acuerdos plenarios, los proyectos de acuerdos plenarios de los que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, ¿va a hacer uso de la voz, magistrado? No. Ok, gracias. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidente, magistrado ponente José Inés Betancur Salgado.
A favor de los 4 proyectos de acuerdo y de su contenido. Gracias, Con el magistrado. señalamiento que los dos primeros citados son propuestos por la ponencia a mi cargo. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con los proyectos de acuerdos de la cuenta. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor de los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol. A favor de los proyectos. Gracias, magistrada. Magistradas, magistrado, los proyectos de acuerdos plenarios fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como en derecho corresponda. El quinto asunto listado para analizar y resolver se trata de un proyecto de resolución relativo al expediente TEE/011/2023, el cual fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Por lo tanto, le solicito, secretario general de acuerdos, nos apoye con la cuenta y los resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta, el proyecto de la cuenta es el relativo al juicio electoral ciudadano promovido por la ciudadana Cristina Álvarez Moreno y el ciudadano Luis Montalegre Galicia, en su carácter de síndica, procuradora y regidor, respectivamente, del Ayuntamiento de Metlatono, Guerrero, en contra del ciudadano Ildefonso Montalegre Vázquez, presidente municipal del citado ayuntamiento, por actos presuntamente constitutivos de violencia política de género y abuso de autoridad cometidos en su contra. En principio, en el proyecto se propone desechar de plano la demanda interpuesta por el ciudadano Luis Montalegre Galicia, al actualizarse la causal de improcedencia establecida en la fracción primera del artículo 14 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Guerrero, en virtud de que el acto impugnado no incide en la materia electoral, esto es, no tiene relación con los derechos político-electorales del ciudadano, aunado a que la pretensión de la parte actora no puede ser colmada porque es inviable concretar los efectos que pretende. Por cuanto al estudio de la demanda interpuesta por la ciudadana Cristina Álvarez Moreno, los motivos de agravio planteados por la actora se encuentran encaminados, por una parte, a evidenciar que el presidente municipal ha desplegado acciones que han obstaculizado el desempeño de sus funciones como síndica procuradora. Al respecto, se propone declarar parcialmente fundado su agravio al considerar que el presidente, con su actuar, impidió que la justiciable ejerciera plenamente las funciones de su cargo. Lo anterior, en virtud de que del estudio de las constancias que obran en el expediente, se advierte que, como lo afirma la actora, a ninguna de sus solicitudes le recayó respuesta alguna, no obstante que se observa en cada uno de ellos una leyenda o sello de recibido, sin que la autoridad responsable aportara medio probatorio alguno que acreditara, como lo señala, que haya atendido lo solicitado en dichos escritos o que justificara que la falta de asignación de recursos derivó de la carencia o imposibilidades para hacerlo. Con ello se advierte la violación al derecho de petición de la síndica procuradora municipal y la omisión de entregarle la información inherente a su cargo y, en consecuencia, la privación de la posibilidad de desempeñar su función bajo las condiciones previstas en la ley, lo que constituye la lesión a su derecho político electoral de ser votada en la vertiente del desempeño del cargo. Por tanto, toda vez que se declaró la obstaculización del efectivo ejercicio de la función pública por la omisión de proporcionar información y dotar de materiales para el desarrollo de las funciones de la síndica procuradora, se ordena que se deberá dar contestación y remitir la documentación pertinente a las solicitudes planteadas por la actora. Por cuanto al estudio de si con esta conducta se genera violencia política contra las mujeres en razón de género, a partir de los actos y omisiones previamente mencionados, este órgano jurisdiccional advierte que no existen elementos suficientes que permitan concluir que los actos atribuidos al presidente municipal fueron realizados en perjuicio de la recurrente por el hecho de ser mujer. Por otra parte, la actora hace valer como acto impugnado actos de violencia política de género y reclama que las declaraciones hechas por el presidente municipal en una entrevista y diversas publicaciones en medios de comunicación digital deben ser clasificadas como violencia política contra las mujeres en razón de género, porque la denostan y denigran no solo en su investidura de edilicia, sino en su calidad de mujer y condición de género. Esta autoridad jurisdiccional estima que por cuanto a estos hechos no se está ante violaciones a derechos político-electorales que deban ser restituidos a través de un juicio de la ciudadanía o que impidan el desempeño de su encargo. Esto es,
Se trata de una queja por violencia política en razón de género, cuyo objetivo es obtener una responsabilidad y sanción al denunciado. Por ello, de conformidad con el artículo 439 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, se considera que es a través de un procedimiento especial sancionador en el que se pueda llevar a cabo la investigación por parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero sobre los hechos denunciados. En ese orden de ideas, toda vez que los hechos descritos escapan del control y conocimiento del juicio electoral ciudadano, en el proyecto se propone dejar a salvo los derechos de la actora para que los haga valer ante la instancia competente en la vía y forma correspondiente. El proyecto de resolución concluye con los siguientes puntos resolutivos. Primero, se desecha de plano la demanda interpuesta por el ciudadano Luis Montealegre Galicia en términos del considerando segundo de la presente resolución. Segundo, se declaran parcialmente fundados los agravios hechos valer por el enjuiciante en términos del considerando séptimo de la presente resolución. Tercero, se ordena al presidente, secretario general y tesorera del Ayuntamiento del municipio de Metlatón, Guerrero, para que den cumplimiento a los efectos establecidos en la presente resolución en los términos y plazos que se determinan en la parte infine del considerando séptimo de la presente resolución. Cuarto, se dejan a salvo los derechos de la parte actora para los efectos previstos en la parte infine del considerando séptimo de la presente resolución. Es la cuenta del proyecto de resolución, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general de Acuerdos, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancourt Salgado. Con el proyecto presentado. Gracias, magistrado. Magistrada ponente, Almadelia Eugenio Alcaraz. Es mi propuesta. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas, magistrado. El proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario general de Acuerdos, sírvase de recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como en derecho corresponda. Los dos últimos asuntos listados para analizar y resolver en esta sesión corresponde a los proyectos de laudos identificados con el número de expediente TEE/LST /004 2023 y TEE /LST /006 2023 que fueron turnados a las ponencias a cargo del magistrado José Inés Betancourt Salgado y la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito, en los cuales no puedo participar por tratarse de dos expedientes en el que el tribunal es parte. Por lo tanto, serán resueltos sin mi presencia, fungiendo para tal efecto como presidenta de este cuerpo colegiado la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito, en términos del Acuerdo 15, aprobado el 10 de octubre del 2022. Por tanto, solicito amablemente a la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito conduzca de aquí en adelante los trabajos de esta sesión y procedo a retirarme de la sala. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Para continuar con el desarrollo de la presente sesión, solicito al señor secretario general de Acuerdos su apoyo para dar la cuenta conjunta en relación a los dos últimos asuntos consistentes en los proyectos de laudos relativos a los expedientes TEE-LST 004 de 2023 y TEE-LST 006 del mismo año, de los cuales el primero fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado José Inés Betancourt Salgado y el segundo a la ponencia a mi cargo. Por favor, señor secretario. Con su autorización, magistrada presidente, doy cuenta con los proyectos de laudos convenios 4 y 6 de 2023 promovidos por la representante legal del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero y las ciudadanas Cándida Leonardo Mejía y Rogelio Guerrero Ibarra, quienes fungieron con la categoría de secretaria auxiliar y secretario de estudio y cuenta respectivamente. El 15 de marzo del 2023, las partes suscribieron un convenio laboral con recibo finiquito, solicitando a este Tribunal Electoral se diera cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo
aplicada de manera supletoria a la Ley número 456 del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado, mismos que ratificaron ante la presencia judicial de los ponentes con fechas 28 de marzo y 20 de abril del año en curso. Hecho lo anterior de un análisis integral de los convenios en estudio, este órgano jurisdiccional estima que se encuentran legalmente satisfechas las formalidades y exigencias requeridas por la Ley Federal del Trabajo, por lo que en los proyectos de las cuentas se propone la aprobación de los convenios, elevarlos a la categoría de laudos ejecutoriados y el archivo de los asuntos como concluidos. Es la cuenta, magistradas, magistrado. Muchas gracias, magistrada, magistrado. Está a nuestra consideración el proyecto de laudos del que se ha dado cuenta. No habiendo participaciones al respecto, señor secretario, solicito a usted tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado ponente José Inés Betancur Salgado. A favor de los dos proyectos de laudo. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Hilda Rosa Delgado Brito. A favor de los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistrada, magistrado, los proyectos de laudo fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias. Solicito a usted se sirva a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia se notifiquen conforme a derecho corresponde. Magistrada, magistrado, no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 12:29, se declara concluida la sesión. Muchas gracias y buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes.